Muy buenos días, muchachos. Bueno, para esta presentación eh, lo que quería era hacer un repaso de las clases 66 y 67. Recordemos que en la clase 66 se entregó el parcial y se resolvieron todas las dudas al respecto. La idea era ese mismo día iniciar tema nuevo, pero no se logró porque se solucionó las dudas de pregunta por pregunta del parcial. Entonces iniciamos en la clase 67 el tema de mol. Como en la clase anterior habíamos dejado la lectura de la página 222 a 229, para esta clase lo que se hizo fue la relación entre los conceptos que buscaron. Los conceptos que tenían que buscar, recordemos que era mol, átomo, molécula y masa molar. Entonces, ¿qué es mol? Mol sirve para designar la cantidad de partículas como átomos o moléculas de un elemento o compuesto. Este equivale a un número que se llama el número de Avogadro y equivale a 6.02 por 10 a la 23. La importancia de hacer la relación con los otros conceptos es cuándo utilizar esas unidades. Entonces, si estamos hablando de un elemento, como por ejemplo aquí, un mol de sodio equivale a 6.02 por 10 a la 23 de átomos de sodio. Entonces, siempre que utilicemos elemento, las unidades van a ir en átomos. Cuando hablemos de compuestos covalentes, aquí tenemos un ejemplo, un mol de CO2 equivale a 6.02 por 10 a la 23, entonces ya no átomos como en el ejemplo anterior, sino que cuando hablemos de compuestos covalentes, entonces las unidades ya van a ir en moléculas de CO2. Y para compuestos iónicos tenemos el ejemplo de que un mol de cloruro de sodio equivale a 6.02 por 10 a la 23 unidades de fórmula. Tengamos en cuenta que la mayoría de las unidades que utilizamos son en átomos y en moléculas. Ahora, el otro concepto que nos tocaba consultar era la masa molar. La masa molar es la suma de las masas atómicas en un compuesto dado. Entonces, cuando solo nos den un elemento, pues va a dar la masa atómica que está en las tablas periódicas, pero entonces si ya hablamos de un compuesto dado, entonces vamos a sumar las masas de cada uno. Hay que tener en cuenta este subíndice para multiplicar la masa por este número. Entonces aquí tenemos la masa molar del agua, entonces tenemos que en este compuesto tenemos 2 átomos de hidrógeno, lo multiplicamos por la masa del hidrógeno, que es 1, nos da 2 en total, y luego con el oxígeno solo tenemos en la fórmula un átomo de oxígeno, lo vamos a multiplicar por la masa del oxígeno y nos da 16. Entonces 2 más 16 nos da 18 gramos. Esa sería la masa molar. Y así lo vamos a hacer con todos los compuestos. No olvidar que hay que multiplicar la masa por el subíndice y luego sumamos todo. ¿Listo? Entonces esta fue la clase en donde relacionamos los conceptos. Le dimos el significado al mol y empezamos a hacer unos ejemplos. Entonces, el primer ejemplo fue conversiones de moles a átomos. Entonces, para este primer ejemplo teníamos que 6 moles de sodio en átomos de sodio. Entonces, ¿cómo vamos a convertir moles a átomos? Entonces, siempre empecemos por la única unidad dada en el ejercicio. Entonces, aquí nos dieron 6 moles de sodio, por ahí inicio, 6 moles de sodio. Siempre en la parte de abajo lo que necesitamos eliminar. Entonces, ¿qué necesitamos eliminar? Moles de sodio. ¿Sí? Entonces, eliminamos sodio, moles de sodio con moles de sodio. Y arriba a las unidades que necesito ir. Entonces, ¿qué me pidieron? Átomos de sodio. Ya en la tabla anterior les mostraba cuánto equivale entonces en átomo, entonces ponemos el número de Avogadro y lo multiplicamos. ¿Cuánto nos da? 3.61 por 10 a la 24 átomos de sodio. En el segundo ejercicio entonces hicimos conversiones de moléculas a moles. Iniciamos entonces por unidades de moléculas de CO2, entonces decíamos que 3.01 por 10 a la 24 moléculas de CO2 vamos a convertirlas a moles. Entonces siempre iniciemos por el dato dado,
Entonces, en la parte de abajo necesitamos eliminar moléculas, allí colocamos el número de Avogadro. Y en la parte de arriba lo que necesitamos ir, miren la diferencia con el ejercicio anterior, que nos pedían era átomos, y lo que hicimos fue eliminar esa cantidad de moles. Acá necesitamos multiplicarla. ¿Por qué? Porque acá necesitamos eliminar moléculas, acá no, acá necesitamos ir a átomos de sodio. Entonces eso es importante en el momento en que vayan a hacer el factor de conversión. ¿Qué es lo que necesito? Entonces aquí multiplicamos por los moles y dividimos por el número de Avogadro. Eso nos da en total 5 moles de CO2. Y en el tercer ejercicio, donde necesitábamos convertir de átomos a moles, ¿sí?, nos dieron 4.81 por 10 a la 24 átomos de cloro y necesitábamos convertirlo en moles. Nuevamente necesitamos eliminar las unidades de átomos. Para eliminar unidades de átomos necesitamos el número de Avogadro, ¿sí? Eliminamos con ese número de Avogadro y vamos a moles. Entonces ponemos en la calculadora, como les enseñé, utilizando la tecla exponencial. Dividimos los dos factores y nos da en total 8 moles de cloro. Esto fue lo que hicimos en esta clase, ¿sí? Relacionamos los conceptos, hicimos esos 3 ejercicios: moles a átomos, moléculas a moles, átomos a moles. ¿Qué quedó como aplicabilidad para esta clase? Quedó aplicabilidad 225.6.21, 6.23, página 229.631, 632. Esto en cuanto a la clase 67. Para la clase 68 se planteó entonces moles de un elemento en una fórmula y la relación masa-mol. Es importante aclarar que el grado 10C y 10A lograron ver esta clase, el grado 10B no la vio. Por tanto, esta clase es importante revisarla muy bien, copiarla en su cuaderno, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Bueno, en el libro hacían una relación con el compuesto de la aspirina. Entonces yo les planteé una fórmula que utilizan todo el tiempo, que es la de la glucosa. Entonces C6H12O6 equivale a ¿qué? Entonces vamos a mirar que en el carbono, entonces tenemos en la fórmula tenemos 6 átomos de carbono, y eso también se puede dar en unidades de moles. Entonces tanto 6 átomos de carbono van a ser igual a 6 moles de carbono. Para el hidrógeno también 2 átomos de hidrógeno equivalen a 12 moles de hidrógeno, y para el oxígeno 6 átomos de oxígeno equivalen a 6 moles de oxígeno. ¿Por qué me hacen esta aclaración? Porque dependiendo de las unidades que me pidan en el ejercicio, pues así mismo voy a dar la respuesta. Por lo general, y lo pueden apuntar como nota allí, siempre que me pidan átomos, pues voy a dar las unidades en átomos, y si me piden moles, voy a dar las unidades de moles. Pero el procedimiento es el mismo. Lo único que cambian son las unidades. Vamos a hacer el primer ejercicio. Entonces, si me ponen como pregunta ¿cuántas moles de carbono hay presentes en 8 moles de glucosa? Entonces, como pueden observar, en este tipo de preguntas me van a decir cuánto hay de cada uno de esos átomos en una fórmula general. Entonces vamos a arrancar por el único dato dado. Entonces, ¿qué dato me dieron? 8 moles de glucosa, ¿sí? ¿Qué me pidieron? ¿Cuántos moles de carbono? Entonces siempre voy acá en la parte de abajo a colocar las unidades que necesito eliminar. ¿Qué necesito eliminar? Moles de glucosa. Entonces los pongo acá en la parte de abajo. ¿A qué necesito ir? A moles de carbono. ¿Cuántos moles de carbono hay en la fórmula? Entonces miro aquí, hay 6 moles de carbono. ¿Listo? Entonces moles de glucosa se va con moles de glucosa. Entonces, ¿a qué necesito ir? A moles de carbono. Entonces lo que hago es multiplicar 8 por 6 y nos da 48 moles. Ahora vamos a hacerlo con el hidrógeno. ¿Cuántas moles de hidrógeno hay presentes en 8 moles de glucosa? Nuevamente inicio por el único dato dado, que es 8 moles de glucosa. Divido
en moles de glucosa. ¿Por qué? Porque es el dato que necesito eliminar. Entonces moles de glucosa se va con moles de glucosa y aquí necesito ir a moles de hidrógeno. Miro en la fórmula. En la fórmula hay 12 moles de hidrógeno y ese es el dato que vamos a multiplicar. Entonces 8 moles de glucosa por 12 moles de hidrógeno en total, entonces 96 moles de hidrógeno. Entonces miren que es muy sencillo, siempre arranco por el dato dado, elimino las unidades y siempre voy al dato que me piden. Ahora, por favor, en sus cuadernos van a hacer cuántas moles de oxígeno hay presentes en 8 moles de glucosa. Vamos a iniciar por el dato dado y vamos a mirar en la fórmula. ¿Listo? Y me ponen el resultado en el cuaderno. Eso en conversiones de moles de la fórmula a los moles que me pedían específicos de cada uno de los elementos. Es muy sencillo, asimismo van a aparecer los ejercicios en el libro. Digamos que por este lado no hay ningún problema. Ahora, relaciones masa-mol. Para las relaciones masa-mol es importante aclarar que vamos a empezar a utilizar entonces ya las masas molares. En la primera clase entonces vimos qué es una masa molar. Entonces la masa molar es la suma de las masas atómicas de cada uno de los elementos en un compuesto dado. Recordemos que si esa fórmula tiene subíndices, esas masas se deben multiplicar por ese subíndice y luego suman la totalidad. ¿Listo? Entonces aquí yo les ponía unas masas molares. La masa molar del sodio es 23 gramos, del cloruro de sodio 58 gramos, del agua 18 gramos. ¿Listo? Estos son los totales. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer de forma independiente. ¿Dónde buscan esta información? La mayoría siempre me pregunta que dónde son las masas atómicas que están en la tabla periódica. Sino que en estos dos ejercicios, por ejemplo, ya están sumaditos. Entonces vamos a ver. Primer ejemplo. Entonces, ¿cuántos gramos de sodio equivalen a 2 moles de sodio? Siempre arranquemos por el dato que nos dan. ¿Qué nos dieron? 2 moles de sodio. Entonces arranco por allí. ¿Qué necesito eliminar? Moles de sodio. Muy sencillo. ¿A qué necesito ir? A gramos. Entonces allí es donde vamos a utilizar la masa molar. ¿Listo? Entonces 2 moles de sodio, vamos a multiplicarlo por 23 gramos. Miren que estas unidades se cancelaron. Entonces, ¿en qué unidades me van a dar finalmente? En gramos. Entonces 2 por 23, 46 gramos de sodio. Ya hicimos la conversión, muy sencillo. Y en el siguiente ejercicio vamos a ver cuántas moles de plata hay en 50 gramos de plata. Inicio por el dato que me dan. Entonces miren que aquí fue diferente, iniciamos por los gramos, 50 gramos de plata. Necesitamos eliminar gramos. Aquí utilizamos la masa molar. Mire que aquí ya va en la parte de abajo porque ya vamos a eliminar. ¿A qué vamos? A moles. Entonces aquí no vamos a hacer multiplicación sino división. 50 por 1 dividido 108. Aquí lo que hice fue aproximar porque es 107.86. Lo que hice fue aproximar porque en el ICFES también nos dan esos datos aproximados. Entonces 50 dividido 108 nos da 0,46 moles de plata. Por favor, entonces realizan estos dos ejercicios. ¿Cuántos gramos de cloruro de sodio hay en 0,5 mol del compuesto? ¿Y cuántas moles de agua hay en 40 gramos de H2O? La aplicabilidad para esta clase fue la siguiente. Entonces de la página 225 vamos a hacer los puntos 625, 629, 630 y de la página 229 vamos a hacer estos puntos. Estos puntos tienen varias A, B, C, D, E. ¿Listo? Entonces vamos a hacer los 3 primeros ejercicios de cada punto porque pues como son repetitivos lo importante es que ejerciten. Entonces, para los niños del 10B, por favor colocarse al día con esta clasecita. No, digamos que no es nada difícil en comparación a la clase anterior. Aquí lo que pusimos es en ejercicio la temática vista. Y eso es todo.